Vivimos una historia milenaria donde comenzó desde la creación del mundo con Adán y Javá, siguiendo con Adán Arishon, siguiendo con la salida de Egipto, David y Shelomó, templos, destrucción, exilio. Y he aquí que regresamos a la tierra de Israel y peleamos por ella. Los que leyeron mi libro, La Última Profecía, les digo, uno, vuelvan a leerlo. Lo que no leyeron, muy mal, muy mal. Como dije una vez, no sigas llegando a mis clases si no lees los libros. Y lo que voy a hacer hoy es nada más enseñarles lo que he escrito en el libro hace 2 años. Es lo que vamos a hacer, eso es todo. Debido a que el libro trata de profecías que se están cumpliendo, entonces hay en el libro profecías que ya le ponemos palomitas, ya ocurrió, ya ocurrió, ya ocurrió, pero también hay unas páginas que van a ver que habla de qué va a pasar según la Torah. Introducción, a la introducción. Vivimos, y somos privilegiados de vivir así, una vida guiada por, digamos, Waze. Cuando tú manejas y quieres saber si estás conectada al Waze o no, porque a veces se va la señal. ¿Cómo sabes si estás conectada a la base de Waze? Cuando de repente el Waze te dice, en 100 metros a la derecha, un coche de policía. Vas manejando, llegas al coche de policía. Cuadra con la imagen en el Waze. ¿Qué dices? Funciona. 500 metros, un semáforo. Ahí está. Akadosh Baruj Hu nos dio en la Torah un Waze. Un Waze que te está indicando lo que vas a ir viviendo. Para que sepas que vas en el camino. El Waze es malo cuando dice hay un bache. ¿Es malo? No. Hay bache. Hay un coche accidentado a la derecha. Hay. Jajamín traen, y eso lo trae también el Gaón de Vilna, que la Torah tiene versículos. Y los versículos se numeran uno por año. Es decir, el primer versículo, Bereshit bara Elokim tashamayim ve'et haaretz, en ese versículo está insinuado lo que va a ocurrir en el año 1 de la creación. El versículo 82 alude a lo que va a pasar en el versículo 82, en el año 82 desde la creación. ¿Sí o no? ¿Ubican lo que digo? Cada año tiene su versículo. Vamos a ver, Israel, vamos a ver unos ejemplos para que veamos cómo hasta ahora los versículos y lo ocurrido en los años correspondientes realmente ocurrió, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, estamos en este versículo que aparece en el libro de Devarim. En el libro de Devarim estamos hablando de los años 1940 a 1945, que son los años del Holocausto. Omití es decir y leer y poner en el libro también los versículos que describen el motivo del Holocausto, lo que pasará en el Holocausto, pero sí les puedo decir que los versículos que tratan de estos años son de los peores que hay en la Torah.
Y ante la pregunta al final de la guerra horrorosa y del holocausto horroroso de todos, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál es la respuesta que todos damos siempre? No sé. Son las cuentas divinas. Y cómo cierra todos los versículos en la Torá, después de hablar, no lo quiero ni leer, de todo lo que pasará, ¿cómo termina? Anistarot Lashem Elokenu, Vaniglot Lanu Vanenu Adolam, las cosas que nosotros vemos, no las sabemos explicar, son cosas ocultas para el Creador. Es increíble cómo los años de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial y de lo que se vivió son las peores escenas, versículos en la Torá. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa después del holocausto? Empezamos a retornar. Entonces, estamos en el versículo número 5705. El versículo 5705, ¿a qué alude? A lo que ocurrirá en el año 5705, que en fecha gregoriana estamos hablando de 1945. ¿Qué dice el versículo? Y Dios volverá a retornarte con piedad, y volverá a recogerte de todas las naciones a las que te esparció en ellas. Y aunque estés en el extremo del cielo, de allí te recogerá Dios. Y efectivamente es lo que está pasando. Empieza una alía. Este versículo de ánimo no aparece antes en la Torá, no está escrito. Está escrito justo en estos versículos, que corresponde increíblemente al año que eso ocurre. Veamos, versículo 2 años después. ¿Qué año estamos? Sí, 1947. ¿Qué ocurre en el 1947? La ONU nos da el permiso de retornar a la tierra de Israel. Aquí tienen el versículo, nada más del versículo de Israel. Y aunque estés disperso en los confines del mundo, de ahí te recogerá Dios y de ahí te reunirá. ¿Qué año? Uno de los más importantes de nuestra actual historia. 1948. La independencia del Estado de Israel. Gracias. Versículo. Y Dios te traerá a la tierra de tus padres, y le heredarás, y te beneficiará, y te multiplicará en ella. Justo en el año 5708, cuando ocurre eso, es el número del versículo que te avisa qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa después de la independencia? Pues empiezan muchas guerras contra la conquista, la invasión de nosotros. Acabamos de llegar, retornamos a la tierra de Israel. Empiezan guerras y molestias. ¿Qué te promete Akadosh Baruj Hu? Y Dios mandará todas esas maldiciones sobre los enemigos que te perseguían. Después, no sé si aquí los puse, un minuto. Después hay versículos de abundancia, y hay muchos versículos, muchos, todos los que vienen después. Dios nada más nos pide y nos dice: solo pórtense bien, solo respétenme, solo retornen, te doy, te traigo. Le estoy dando a ustedes el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la bendición, el camino de la maldición. Lo único que te pido, en la tierra que estás llegando a ella, ama a Kadosh Baruj Hu, escucha, apégate a él, vive los años bien en la tierra que te estoy retornando. Brincamos. La guerra de los 6 días. ¿Qué año es? 1967, equivalente a 5727. ¿Qué dice el versículo número 5727? Dios irá delante de ti y eliminará a tus enemigos y les hará como hicimos a Sihón y Og, los cuales Dios eligió delante de ti. Fortalézcanse y no tengan miedo, no le teman al enemigo, ya que Dios camina delante de ti, no te abandonará y no te dejará. Parece que estás leyendo el periódico de la guerra de los 6 días. Y ese versículo, repito, no está escrito un capítulo antes o 2 después. Está justo en el año equivalente. ¿Estamos? Asentamientos.
Empieza, después de la conquista de Israel, ¿qué empieza? De la guerra de los 6 días y las victorias en todos los territorios de Cisjordania. ¿Qué empieza? El asentamiento. ¿Cómo se dice asentamiento en hebreo? No, Ishuv es la aldea o Itnahaluyot. Itnahaluyot, una palabra muy sionista, muy moderna. Es el único lugar donde aparece esa palabra en el versículo. A ver. Sé fuerte. Tú pasarás a este pueblo a la tierra que Dios juró darles, y tú Tangilena, y tú lo asentarás. Tangilena, viene la palabra Itnahaluyot, justamente cuando esto empieza a pasar. Estamos en el año 1980. ¿Qué tenemos en ese año? La guerra de Líbano. ¿Qué dice el versículo? Y ocultaré mi rostro de ustedes, y serán atacados, y se encontrarán con muchos problemas. Y efectivamente, como lo llaman, el lodo del Líbano. Lodo en el sentido de entramos y ahí nos atascamos y ahí no podíamos salir y ahí habían muertos y problemas. La guerra horrorosa de Líbano. Miren este detalle, quiero explicarles aquí algo. Cuando el Gaón de Vilna dijo que los versículos tienen el año, hay aquí algo muy importante que hay que saber. ¿Cuántos versículos hay en la Torá? No sé. Oye, ¿cuántos versículos hay en la Torá? Hay una discusión, no si hay más versículos o no, sino hay 2 versículos que discuten si se dividen o no se dividen. Primera opinión, en la Torá hay 5, 8, 4, 4. 5.844. Segunda versión, 5, 8, 4, 5. Tercera versión, 5, 8, 4, 6. ¿De qué depende? Se los digo desde ahora porque es muy importante al final. La Torá hay los 10 mandamientos. Primer mandamiento, Anoji Hashem Elokeja, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Segundo mandamiento, Lo yeh lecha Elokim acherim al panay. El Hazán que lee, según algunas costumbres, en la parashá, hay un concepto que se llama Ta'am Elión. Se lee con una tonada elevada. En esa tonada elevada, esos 2 versículos se leen como uno. Entonces, ¿son 2 versículos o 1? Mahloket. Otro pasuk de y fue Reubén y tuvo lo que pasó con la esposa de Jacob. Vayu bene Israel shenem asar. Hay una pausa a la mitad del versículo. Un versículo partido en 2 con espacio. ¿Son 2 o 1? En el versículo, en la numeración, aparece como 1. Algunos dicen es 2. ¿Me entendieron? Eso causa que puedan variar los años. ¿Qué quiere decir eso? La opinión divina, ¿cuál es? ¿Esta opinión, esta o esta? Dice Dios, yo jugaré con eso. Ya van a entender lo que les dije, aguántenme nada más un poquito. Pero, ¿qué pasa cuando lees versículos y te preguntas, ¿y qué pasó ese año? A ver, dime lo que dice el versículo, ¿y qué pasó ese año? Y no encontraba yo nada. No conecta. Topé con 2 versículos impresionantes. Uno, que habla de los levitas, no lo traje aquí, los levitas que se les dieron. ¿Qué pasó ese año? Lo más importante que pasó ese año, el hombre llegó a la luna. El hombre llegó a la luna y tú lees el versículo, no hay nada. Solo, véanlo ahorita así en el libro, que las iniciales de las palabras, en salteo, sale la palabra Levaná. Cuando agarras las letras y las seleccionas, Levaná. ¿Y qué es Levaná? Luna. ¿Qué quiere decir? Que a veces lo que ocurrió no está escrito tan textual. Este es del año 2003. 2003, ¿qué pasa?
11 de septiembre, Estados Unidos invade Irak. ¿No? A ver el tema de Irak. Algo muy interesante. Muy interesante. El versículo de qué habla? Que Nesher Yair Kino habla de un águila que vuela. Te pones a pensar, ¿qué tiene que ver águila? Por curiosamente, el símbolo del ejército de Estados Unidos es águila. Y al país que ataca, su símbolo es Irak, águila. ¿Se refiere a Irak o no? Miren el versículo. Que Nesher Yair Kino, ese es el versículo. En el versículo, aquí está partida la palabra. Que Nesher Yair Kino. Pero si no lo separas, aparece la palabra Irak. ¿No es la palabra Irak? Es decir, te dice por símbolo de águila y lo tiene insinuado con nombre y apellido del país al cual se refiere. Y me imagino que si tuviéramos ojos, mente, iluminación divina, encontraríamos otros millones de cosas en cada versículo con lo que tiene que ver con el país. Pero algo hay que dejar al Mashiach que nos enseñe. Next. ¿Qué año estamos? 2014. El versículo correspondiente es 5.774. Dice el versículo. Ellos me reemplazan con algo que... Espera, Israel, aclaro. ¿Cuál es el problema que tenemos contra Gaza? ¿Cuál es el problema de Gaza? Que no peleas contra un país. No es una nación. Si es una nación, créanme que la guerra se hace más fácil. Vamos, de tú a tú. Aviones contra aviones, tanques contra tanques. ¿Cuál es el problema de Gaza o de los palestinos? Que no tienen pueblo. Y es lo peor porque es una guerrilla. ¿Qué dice el versículo correspondiente? Ellos me reemplazan con algo que no es Dios. Yo los provocaré con algo que no es un pueblo. Dice Dios a Israel. Ustedes me están reemplazando en no Dios. Es decir, en cosas que no son Dios. Por lo tanto, mi castigo hacia ustedes, ¿cuál será? Yo los provocaré con algo que no es un pueblo. Esto es foto del libro. No lo inventé esta mañana. No lo arreglé. No lo arreglaron jajamín. La Torah está escrita. Yo quiero que nada más vean y vivan el Waze. No estoy haciendo más que leer. No estoy interpretando ni siquiera las cosas. Y en verdad, desde ahí empieza una serie de versículos negativos, el cual habla y explica a detalle el tipo de ataques que sufrirás del no pueblo. ¿Qué va a hacer ese no pueblo? El fuego quemará y arrasará con el campo y su cosecha. ¿Qué hacen ellos? Suben los globos con bombas molotov, prenden, viaja el globo con el viento, baja en los campos y te quema todos los campos de cosecha. ¿Qué haces ahora? Y hasta donde llega el globo, ahí se incendiará. Claramente. Next. Quemando montañas, globos incendiarios, flechas malvadas les llegarán, con la ira de los que se arrastran en madrigueras. En las calles estará la espada, y dentro de las casas habitará el miedo, en los muchachos, bebés y ancianos. Y así los versículos nos van acompañando, unos muy claros, uno con insinuaciones, pero sientes que cada vez, ¿cómo termina este capítulo en el libro? Creo que es página 180, algo así, con el COVID. En el COVID dice el versículo, Ki goy ovad etzot ema ve'en ba'en teguna. El mundo está vuelto loco sin saber qué se hace. ¿Dónde estamos hoy? ¿En qué versículo estamos andando hoy? ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Sí?
¿Cuál es el versículo en el cual estamos hoy? Y cuando les digo hoy, de nuevo acuérdense que tenemos la mahloket, cómo acomodarlo. ¿Ok? Eso está en el libro, en la página 260, creo, por allá. Léanlo cuando lleguen a la casa. No se escribió ayer. Pero antes que les se lo enseñe, miren. Hay algo muy raro en los versículos de estos años. Desde el año pasado, aprox, depende de las versiones, para adelante, unos no los conté. Ahorita los cuento. Unos 10, 12 versículos. ¿Qué hay de discusión? Algo anormal en la Torah. Toda la Torah para Jajamim estaba muy clara. Bereshit bara Elohim, Dios te está diciendo lo que te está diciendo, y puedes meter Perushim que insinuó allá, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa nunca Jajamim discutieron. El versículo, ¿quién está hablando con quién? Salvo los versículos de estos años que estamos viviendo. De 1 o 2 para atrás, en adelante unos 10. Mahloket en la Gemara entre Rabbi Nehemiah y Rabbi Yehuda. Esos versículos, si Dios está hablando con el Goy o Dios está hablando con su pueblo de Israel. Discusión no usual. ¿Cómo? ¿No sabes con quién Dios está hablando? Tantos versículos. En el libro les traje la opinión de Rabbi Nehemiah, cómo traduce el versículo, y la opinión de Rabbi Yehuda. Quiero leerles hoy la opinión de Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemiah. Cómo él explica el versículo según mis cálculos del año pasado, entrando a este año. No se olviden que todo el ataque que sufrimos es un año de planeación. Un año van planeándolo. Dice Rabbi Nehemiah, aquí en esta parte de la Torah, de repente Dios pasa a hablar al Goy, no a nosotros. Dios le está hablando a ellos. ¿Qué les dijo? Este versículo es el 28. El número Kafjet en la Torah, según una de las opiniones, 2 años atrás, es un año, 3 atrás, 2 atrás. Sí. ¿Leemos? Ustedes, enemigos de mis hijos, perdieron el juicio y no tienen buenos consejeros, ya que no saben entender correctamente los hechos que están ocurriendo. Si ustedes, los enemigos de mis hijos, hubiesen sido sabios, sabrían las consecuencias de sus acciones, ya que, como dije, las abejas pican, dañan, pero terminan lastimándose a sí mismas. Según un conteo, el siguiente versículo es el de este año, según el otro conteo es del año pasado, pero no importa, ya estamos ubicados en la historia. Este es el versículo. Pregúntense, ¿cómo puede ser que en el pasado mi pueblo los venció en los campos de batalla, siendo ellos minoría y ustedes mayoría? Y de repente, uno de ustedes ahuyenta a miles de mis hijos y 2 a 10 miles. ¿No se dan cuenta que esto no es normal? Y el motivo no es porque sea poderoso, sino porque te estoy usando para aguijonearlos y los entrego, momentáneamente, en vuestras manos. Este es el versículo o de este año del pasado. El que conoce un poquito de lo que pasó, sabe que la frase es ¿cómo pasó? Cuando vuela un globo, y pasa la muralla, la cerca, alarmas, bombas. Si un gato toca la cerca, Israel entera está alerta. ¿Cómo pasan miles? ¿Cómo Barminan se mata a tantos? ¿Cómo se hace el camino de regreso con tantos cautivos? No hay explicación humana, no hay explicación lógica. Intentas escuchar a los expertos hablando y explicando y más tartamudean que hablar. No hay forma, no hay palabras, no hay mente que lo pueda captar. ¿Qué dice el versículo correspondiente? No te equivoques. Primeramente,
Esto pasó una vez en el pasado, que tan poco de ellos hagan tanta variedad en Am Israel desde el 48. No existe eso. ¿Qué dice Dios al principio del versículo? Ustedes se están preguntando cómo en el pasado, en la guerra de los 6 días, pocos soldados de nosotros, ¿qué les hicieron a todos esos millones? Jaroset. Y de repente las cosas cambiaron. Le dice Dios al Goy, no fanfarrones, yo te le entregué en tus manos. Por mis cuentas, no las sé explicar, dice Dios. Yo no las sé explicar las de Dios. ¿Qué sigue? Según unos, ya estamos en este año. Si fueran inteligentes, Habla Dios con el Goy, ¿sí? Si fueran inteligentes deberían decir, el Dios del pueblo judío no es como el de nosotros. Al final castiga a todos los que hicieron maldad, a sus hijos, como hizo a Paró, Hamán y a todos los imperios de la historia. Al final nuestros enemigos harán calamidades en nosotros. Así deberían de decir todos ellos. Y todos los versículos que siguen, no concluyan años, son versículos que Dios le está diciendo, estoy observando tu maldad. Y si te preguntas, ¿por qué te castigaré a ti si yo te estoy usando? ¿Por qué Dios castigó a Paró? Hello, ¿por qué Dios castigó a Paró? Pero Dios dijo que vamos a ser esclavos. Respuesta, por tu maldad extra, explica el Maimónides. Y si ustedes me preguntan, Goim, ¿por qué les voy a hacer, les voy a castigar severamente? Ahí está la respuesta. Y si preguntan, ¿por qué nos merecemos el castigo? Si al fin y al cabo nos estás usando. Y Dios les responde, porque vuestras raíces provienen de la maldad de Sodoma y Gomorra. De ahí provienen vuestras uvas y vuestras intenciones. Sus uvas son uvas envenenadas y el vino que de ellas obtienen solo acarrea amargura para ustedes. Para cada acción corresponde una reacción, y ustedes no paran de llenar su copa con vino venenoso, y con ello provocan que al final tenga que cortar la cabeza de las crueles serpientes. Fíjense que se está usando aquí la palabra cruel. En una guerra normal, diría yo casi, no hay crueldad. Tú me tiras, yo te tiro. Bomba, bomba. Avión caído. Tanque, tanque. Lo que estamos viendo ahorita es una crueldad que no tiene nombre. ¿Ustedes creen que vuestra maldad se la lleva el viento? Pues no, la tengo guardada conmigo, resguardada en mis tesoros. Hasta aquí son versículos que Dios les dice, van a pagar. A partir del versículo 35, y adrede no pongo años, y van a explicar y entender por qué, viene ya un cambio. Soy un Dios que al final de todo paga, mal por mal y bien por bien. Y a todos los gentiles justos que amaron, protegieron y apoyaron a mis hijos, les pagaré con mucho bien. Pero a los que todavía los odian, les llegará el día de ajustar cuentas. Entonces su pie resbalará, ya que ese futuro se está aproximando, y el día del juicio, con sus decretos, se apresurará más rápido de lo que se imaginan. Es decir, ya estaremos entrando en acción divina. Y la acción divina no para ahí. Ustedes, enemigos de mis hijos, deben saber que el final del plan de la creación se está aproximando y viene junto con el juicio final, en el cual Dios traerá consuelo a sus súbditos, y en ese momento demostrará que no hay en quién confiar ni en quién apoyarse, más que en Él. Y el resultado del juicio causará que mis hijos les preguntarán a ustedes, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Dónde está vuestro protector a quien le rezaron y de quien comieron de sus sacrificios y tomaron de los que le ofrendaron? Nosotros vamos a apuntarlos a ellos. ¿Y a dónde está tu Allahu Akbar? A ver. ¿Por qué no viene y se levanta para ayudarlos? ¿Por qué no está en este momento para protegerlos? Llegó la hora de compensar y pagar, y con eso verán todos mis enemigos que yo fui siempre el Dios de la verdad, y no hay conmigo ningún otro Dios existente en el mundo. Yo castigaré a los malos, y daré vida y bondad a todos los buenos, y curaré a todos los que amaron a mis hijos, y nadie cambiará mis planes. El único lugar donde aparece que Dios dijo, yo lo voy a hacer, y nadie más lo va a hacer, era en Pesaj. En la salida de Pesaj, cuando Akadosh Baruj Hu dijo, Ani velo malach, yo me voy a encargar directamente.
sí estamos viviendo un pasuk muy doloroso y una realidad dolorosa. Pero yo nada más quiero llevarles a un futuro. Ya veremos cuándo, más o menos. Pero a un futuro que dice que esto está... El Waze ya te están avisando, te falta pocos kilómetros para llegar a tu destino. En el 40, muy bien. En el versículo 40, mem, ya no hay discusión entre Jajamim. Ya todos regresan a opinar lo mismo, del 28 al 40. ¿Cuánto eran? 12. Son 12 versículos de discusión, si Dios está hablando a los judíos o Dios está hablando a los goim. En casa lean la versión que está hablando a los judíos, no cambia mucho, pero la de Rabí Nehemías parece que estás leyendo un plan que estás viviendo. A partir de ahora, ya todos los jajamim aceptan la traducción de los versículos, el cual dice: He aquí que alzo mi mano hacia el cielo, en señal de juramento, y digo, esto que digo será tan cierto como mi eterna existencia. Es decir, que Moshe Rabbenu, no yo, Moshe Rabbenu, está de alguna forma arriesgando toda la Torah, diciendo en nombre de Dios, juro que esto es lo que va a pasar. Lo que acabas de leer hasta ahora, dice Dios, juro, va a pasar. Deberíamos de ver si no pasa cómo nos arreglamos. Pero la fe absoluta, al leer tantos versículos que corresponden a los años. Yo empecé nada más de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. En el libro pueden leer 500 años atrás con todos los versículos y todos los hallazgos y todos los personajes, cómo correspondían a los versículos. Si todo funcionó, ¿por qué al final jurado no va a funcionar? Si es que decido sacarle brillo a mi espada y tomar en mi mano el mazo del juicio, esto causará que tome venganza de mis adversarios y de los que me odiaron. Con mis flechas y espada castigaré el derramamiento de sangre de los muertos y cautivos. Epa, cautivos. En hebreo suena más. Midam halal ve shivia. Shivia es mujer cautivada. En la historia no había mujeres cautivadas. Midam halal ve shivia, dice Bajú, juro me voy a vengar. Y me cobraré, desde el inicio, las persecuciones de los enemigos de Israel. Bailen y canten gentiles justos con mi pueblo, porque no estarán ustedes incluidos en su enojo, y llegó la hora de que Dios purifique su tierra y su pueblo. Y eso va a pasar. Y eso va a pasar en nuestros días. Ahora, ¿por qué no puse fechas? ¿Se acuerdan que hay versículos que Dios, aunque son dos, los juntó? Y hay versículos que es uno y se divide. ¿Qué quiere decir eso? Voy a leerles algo. Voy a seguir una cosa más. Hasta cierto punto no sabemos cuándo. Eso. Nada más quiero decirles algo. Miren, cambiando de tema, y yo, Amram Aniyar, juntando dos datos. Uno que se llama versículo por año. ¿Ya lo vimos? Cuadra. Léanlo en el libro. Otro dato que no es lo que se usa en las conferencias y que lo que jamás escuché que mencionan. Yo tengo otra fuente que es el Midrash. Hay Gemara de Sanedrín que dice una cuenta y hay un Midrash de Teilim que dice otra cuenta. Mi clase se basa, mi teoría personal se basa en el Midrash Teilim. Me explico. El Midrash Teilim habla de qué ocurrió el viernes por la mañana en la creación. ¿Qué pasó el viernes por la mañana? Entonces, ¿se creó el ser humano? Sí, pero ¿cuándo? A detalle, ¿cuándo? Viene el Midrash y dice, víspera de Shabbat, es decir, viernes, la mañana. ¿Cuándo empezó el día viernes? El jueves. Jueves la noche. Entonces, no jueves la noche. Viernes por la mañana. Eshar Rishonah, en primera hora, Akadosh Baruj Hu piensa y analiza en su mente, voy a hacer al hombre.
Para hacer al hombre se tardó poquito en pensar, cuando pensó en la mujer se tardó más. Segunda hora, consultó a Kadosh Baruj Hu con los ángeles. ¿Haremos al hombre? ¿No haremos al hombre? Nace Adán. Tercera hora, recogió la tierra, la arena. Cuarta hora, la mezcló con agua. Quinta hora, hizo el molde. Sexta hora, le hizo el cuerpo con huesos, tendones. Humano ya. Séptima hora, insufló la Neshama. Octava hora, se paró. A detalle. Llega el Gaón de Vilna y dice, ¿el Gaón de Vilna es? No, eso es basado en el Nachmanides, creo. Dice el Nachmanides, dice el Nachmanides, ¿por qué son estos detalles? ¿A alguien le importa eso? ¿Acaso voy a salir a ser una persona que tengo que saber cuál era el orden? ¿La receta para hacerle? Dice el Ramban, Nachmanides, los 6 días de la creación, cada día alude a un milenio. ¿Cuántos milenios hay en el plan? 7, con Shabbat. ¿Cuántos milenios normales de creación hay? 6. ¿Cuántos días de creación había? 6 más Shabbat. ¿Ok? Y en Nachmanides trae qué ocurrió, qué se hizo, qué se construyó el primer día y qué pasó en el primer milenio. ¿Qué se hizo, qué se creó en el segundo día y qué pasó en el segundo milenio? ¿Entendieron? ¿Qué pasó el cuarto día y qué pasó en el cuarto milenio? ¿En qué milenio estamos? No. Estamos en el sexto milenio. ¿Sí o no? Porque del 0 al 1000 es 1. Del 2 al 3, del 5000 al 6000, ¿estamos? ¿En qué día estamos entonces de la creación? Sexto día, sexto milenio, sexto día. ¿Estamos bien? Lamentablemente lo que dije en ese Zoom se está cumpliendo. Que quisiera que no se cumplan los versículos. Uno no se siente orgulloso de decir, ahí está, lo escribimos. ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿En qué época exactamente estamos nosotros? ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Ok? Nada más le voy a leer algo que me da un poco de incomodidad, pero está bien. Dice el Gaón de Vilna sobre su Perush de Sifrat Tzniutá. Y debes de saber que todos estos días de la creación son insinuación a lo que pasará en los 6000 años. Y todos los detalles del sexto día aluden a lo que pasará a detalle en, los 6000, en el sexto milenio. Y de aquí podrás saber la fecha de la Geulá, que es en su tiempo. Si Bar Minan, Haz Shalom, no seremos merecedores, se cumplirá hasta el final de lo que está estipulado. ¿Pero qué te da a entender? Hay Be'itá y hay Ajishena. Hay en su momento y hay la posibilidad de, en palabras que les dije al principio de la clase de Ta'am Elión. ¿Qué es Ta'am Elión? Les dije que 2 versículos, si lo cantas elevadamente, se unen. ¿Por qué no puse años a los versículos que les leí antes? Porque si podemos, ¿qué haríamos? Si seríamos merecedores, ¿qué pasaría? Miren cómo termina el Gaón de Vilna. Da miedo, pero... Y hago jurar al que lea esto y lo entienda, que no lo revele. Que no lo revele. Como diciendo, dice el Gaón, aquí hay el secreto. ¿A qué se refiere el Gaón no revelarlo? Es decir,
garantizar y decir, esa es la fecha. No. ¿Puede Dios agarrar un versículo y dividirle en dos? Sí, ya les traje un ejemplo. ¿Puede Dios agarrar dos versículos y hacerle uno? ¿Y tú por qué me vas a poner fecha? Dice el don divino. ¿Y si Dios decidió encoger? Pero en algo es muy especial y con eso cierro. El cálculo siguiente. ¿En dónde estamos ubicados todos nosotros? En el equivalente a la creación. Cálculos, vamos a ver. Mírenme a mí. Escúchenme un minuto, vamos a hacer cálculo bien. ¿Cuántos milenios son? 6. ¿Cada milenio a qué equivale? A 1000 años. Es decir, ¿qué dije? No. Cada 1000 años equivale a un día. ¿Sí o no? Entonces, si quiero hacer el cálculo exacto, agarro 1000 y lo divido entre 24. Para que yo sepa cada hora de la creación, ¿no? ¿Cuándo es en la historia? Por lo tanto, 1000 entre 24 da el resultado de 41.6 años. Es decir, cada 41 años, punto 6, aguántense, no lean hasta que yo siga. Cada 41 años, punto 6, es una hora de la creación. ¿Estamos bien? ¿En qué año empezó el sexto milenio? En el año 5000 comienza el día viernes. Okay. ¿Cuándo empezó el día viernes? En el día jueves la noche. ¿Sí? Durante la noche, ¿Dios creó a Adán Arishon durante la noche? No, creó animales. ¿Cuándo empezó la labor de Adán Arishon? Dijimos, el viernes por la mañana. ¿Cuántas horas ya pasaron? 12 horas de la noche. ¿En los años cuántos ya pasó? La mitad de 1000. Si pasó la mitad de los 24, no se me pierdan. ¿Qué pasó? Medio milenio. Es decir, ¿en qué año empieza la creación de Adán Arishon? En el año 5500. Primera hora. Hello. Primera hora. Ya pasó 41 años. Punto 6. Segunda hora, tercera hora, cuarta hora, quinta hora. ¿Ok? Cuando termina de pasar 5 horas, entrando al sexto, ¿qué se hizo en la sexta hora? El cuerpo de Adán Arishon. Si lo pasamos a números, al pasar 5 horas, es 41.6 multiplicado por 5, es 208. Agreguen 208 a 5500, te da el año 5708, 1948. En el año 1948 estábamos en el equivalente exacto a la hora que Dios empieza a hacer el cuerpo de Adán Arishon. ¿Cuántos años tarda? 41 años, punto 6. ¿Cuándo empieza Dios a insuflar la Neshama? Después de 6 horas. ¿Qué año es? Es del año, ahí va, 1948, 1990. A partir del año 1990 empezó todos los movimientos de Teshuvah en Israel y en el mundo, y aquí también. 1990, ahí se marca la ola de conferencias y seminarios y Teshuvah, y mucha gente retornando, ¿sí o no? Aquí también, aquí también. De 1990 a 2031 estamos en el lapso de la hora de Dios insuflando la Neshama en Adán Arishon. Esos son los años que estamos en ellos. Octava hora,
separa a Adam Arishon. Los versículos, si juntan las cosas que les dije al principio y ahora en este lapso, puede salirles un pastel muy interesante. ¿Qué dijo el Gaón de Vilna? No decirlo. Entonces no se dice. ¿Por qué no se dice? Porque nadie sabe si se va a estirar ese acordeón. No sabemos. Y la discusión si se lee versículos abiertos o cerrados, no lo sabemos. Que sí estamos seguros. Que estamos en un Waze. Y está marcando las cosas. Y estamos viviendo lo peor ahora. Y un versículo que Dios en él advierte y amenaza a todos ellos, ya van a ver este veneno como yo me voy a encargar de ustedes. ¿Cuándo lo va a hacer? Ahora sí, depende de nosotros. ¿Por qué? Aunque marquemos claramente juntando los versículos A con la cuenta B, y te dará los números y los años que quieras. ¿Qué dijo el Gaón de Vilna? ¿Esta fecha qué es? Beritá. ¿Qué es Beritá? En su tiempo, si no son merecedores y no se me portan bien, llegará esa fecha y esa fecha va a pasar. Pero si se portan bien, dice Dios, es encojo, acerco, acorto, Ta'amelión. Si me lees las cosas en Ta'amelión, todo lo puedo hacer mañana si quiero. La misión de nosotros no es causar que llegue la fecha de la Geulá y Dios la mandará porque ya la marcó. La misión de nosotros es por lo menos adelantarla algo, que por nuestros méritos llegará años antes y lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer por todo lo que está pasando en Israel desde acá? Pues si se pide ayuda y se puede ayudar, se ayuda. Aquí afuera me pidieron del norte de Israel y lo van a hacer a través de la tumba de Rabbi Meir Balanés, va a estar mandando comida a los soldados, va a haber mucho, vamos a tener que tener mucha paciencia. Ahora sí les digo cómo leo yo los días que vienen sin milagro divino, que ojalá pase. Los días que vienen y los años que vienen van a ser muy duros, muy difíciles. Tantos cautivos, Israel no puede hacer mucho. Y por cada cautivo, negociaciones, y hay militares muy de alto rango, y hay bebés, y hay mujeres, y hay de todo. No se le ve un panorama fácil. Si el norte se involucra, como parece ser que va a pasar, otra cosa más va a pasar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es nada más intentar aplicar el plan de Ahishenu, diciéndole a Dios, ya lo escribiste, ya lo tienes. El Waze, aunque me diga que en 1 hora llego, si acelero, pues llego antes. Dios, nada más acelérale. El golpe ya llegó. Ahora la venganza que dices que vas a hacerla por nosotros, hazla. Hazla por una razón, porque nosotros ya no sabemos qué se puede hacer. A ver, conviértete en consejera del ejército de Israel. ¿Bombardeas o no bombardeas? Si bombardeas, ¿a quién puedes llegar a matar? A los tuyos. Deja a los civiles de ellos. Si cuando ponían un bebé de ellos, los pilotos israelíes se regresaban, ¿qué será cuando te pongan a tu hijo enfrente? ¿Qué se hace? ¿A dónde se esconde uno? ¿Cuántos de ellos todavía están en Israel y Israel no sabe? ¿Cuántos de ellos están disfrazados de soldados? ¿Saben una de las cosas que ya, cuando pase el tiempo, saldrán todas las noticias? Pero hay muchos israelíes muertos por israelí por error. Porque le ves manejando rápido y ¿qué crees? Que es uno de los que entró y agarró un coche y el problema es que está manejando un jeep del ejército porque lo agarró de botín y puede viajar. ¿Y qué haces? Sospecha, disparas. Disparaste, era tu hermano. No disparas, pues siguió. Es el momento, como dijo Dios en los versículos, que levantemos los ojos y digamos, nosotros como humanos ya nos rendimos. No tenemos nada que hacer. Tu promesa en tu Torah, que se comprobó durante toda la historia que es fiel y es verdad, por favor Dios, aplícalo. ¿Qué te pedimos? Nada más antes de tiempo.
Nadie nos garantiza los años de vida para ver el final en el peor de los casos. En el peor de los casos te está dando unos años adelante. Ojalá que vivamos para verlo. Pero qué mejor sería que este sufrimiento ya termine mañana y Akadosh Baruj Hu hará ese milagro. Vamos todos, aconsejo a todas, a reforzarnos un poquito en lectura de Teilim, estudio de Torah, cumplimiento de Birkat Hamazon, donde está escrito allá las gracias que le damos a Dios por la tierra tan dulce que nos dio. A veces nos olvidamos de agradecer por esa tierra. Viajamos a Israel como si nada. Agarras un taxi al Kotel como si nada. Viajas al norte a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai como si nada. Estás viviendo un regalo divino que te di. Da las gracias. Comes el pan, y aquí puse afuera todos los Birkat Hamazon gratis. Impresión bonita para que lo tengan. Leerlo y dar las gracias a Dios por la tierra. Y cuando ya das las gracias, ya tienes cara para pedir, cuídame la tierra. Si nunca me das las gracias por la tierra, ¿con qué derecho me pides que te la cuide? Si nunca me dices gracias por ella. Y con el estudio de Torah, con el cumplimiento, lograremos el Ta'am Elión. Acuérdense que es Ta'am Elión. Ta'am Elión es leerlo diferente, donde juntas varios versículos y los conviertes todo en uno. Que seamos esa generación que lo vea.